Los recursos. Una gran fuente de problemas, tanto si eres un jugador nuevo y lo que quieres es desarrollar tu ayuntamiento de la forma más rápida posible y crecer lo más rápido posible, como si ya has terminado de desarrollar este ayuntamiento y eres ya un jugador más avanzado y lo que quieres es construir tropas y pelear en el KVK sin tener que preocuparte por los recursos. Es por ello que he preparado una guía para desarrollar tu cuenta granja y conseguir la mayor cantidad posible de recursos para no tener que preocuparte. Así que dicho esto, dentro intro. Bueno, y ahora que habéis leído el título, visto la intro y la miniatura, pues bueno, voy a decir muy brevemente qué es una cuenta granja. Una cuenta granja va a ser básicamente una cuenta que nos va a suministrar recursos a la principal. ¿Y por qué tenemos que crearla? Pues bien, cuando estáis empezando el juego, ¿vale? Lo más normal es que te falten recursos pues para subir el ayuntamiento, para subir el muro, que es de lo más caro, la taberna también. En definitiva, hay muchas cosas que van a necesitar gran cantidad de recursos y cuando ya estás llegando pues cerca del nivel 25, 24 o incluso en el 23, pues se van a hacer costosos todos esos recursos y van a ser difíciles. Por ello es importante tener al menos una cuenta granja. ¿Y por qué crearla? Pues bueno, principalmente el motivo de no quedarte sin recursos y poder avanzar más rápido. Y también porque puede ser muy útil para ayudar en el KVK. Hay dos tipos de cuentas granja. Primero es aquella que únicamente se crean tropas de nivel 1. Y bueno, esto se hace principalmente para no aumentar mucho el poder, para que sea, pues, por ejemplo, más fácil la migración, pero también pues tiene sus contras. Ya que, por ejemplo, si te atacan la cuenta granja, al tener básicamente pues tropas T1, va a ser mucho más fácil que te saqueen. Luego, pues no vas a poder ayudar en rallies. Por ejemplo, tampoco es muy útil para hacer fuertes o bárbaros, ya que pues las tropas son demasiado débiles. Lo que sí que recomiendo es 100% hacer pues T1 de asedio, ya que pues para recolectar y demás, pues va a ser mucho más fácil que creéis pues tropas T1 en la cuenta granja que queréis, por ejemplo, T4 o T3, que ya os van a costar pues muchos más recursos y van a ser más complicados de conseguirlos. Por ello, esta unidad, la asedio T1, es muy básica en una cuenta granja. En primer lugar, y ahora, ¿cómo se crearía una cuenta granja? Pues bien, se crea igualmente que una cuenta normal, se va a control de personajes y daríamos a crear un personaje nuevo. Como podéis estar leyendo aquí, solo deja crear como máximo dos personajes en un reino, pero luego al final del vídeo os explicaré cómo crear más de dos cuentas en un mismo reino si es que queréis tener más de una cuenta granja. Y ahora, ¿qué civilización vamos a elegir? Pues bien, si echamos un vistazo muy rápido en todas las civilizaciones que tenemos en el juego, la única que nos proporciona un comandante que sea de recolección es la de Francia, ¿vale? Francia nos ofrece a Juana de Arco, que es un comandante de recolección, y por ello es la civilización que yo recomendaría para empezar en el juego. Este comandante pues, nos ofrece una recolección para todos los tipos de recursos y es súper importante. Pues como podemos ver aquí, nos ofrece un 25% de recolección y un 25% de bono de carga. ¿Vale? Sobre todo, este bono de carga va a ser muy útil al empezar la cuenta, ya que como no tenemos desarrollada la tecnología, pues no podemos mandar muchas tropas y si estas tropas pues tienen mayor capacidad de carga, pues va a ser súper útil, sobre todo al comienzo de una cuenta granja. Y además, pues también las misiones que vamos a ir completando en esta parte de aquí, que yo aquí en la principal ya tengo hecho todas, pero cuando estamos en una cuenta granja, cada vez que subimos, me parece que es el ayuntamiento o alguna serie de misiones especiales y demás, te van a ir dando pues una serie de esculturas para mejorar el comandante y van a ser muy útiles. Después, cuando lleguemos al ayuntamiento de nivel 10, nos van a dar un cambio de civilización. Y yo aquí recomendaría que cambiéis las granjas a España, ¿vale? Básicamente por la producción de recursos. Ese 20% extra que nos da en la producción de recursos es súper útil. También tenemos otra que sería pues de las principales que podría ser Japón.
que nos da un 5% en todos los recursos. Pero yo no la recomiendo tanto, ya que en una cuenta granja no vais a estar pendientes al 100% de cuándo va a regresar exactamente la marcha de recolectar. Y una va a recolectar más rápido que otra y demás. Entonces, esta yo no la recomendaría tanto. También sí que es cierto que hay pues otras cuentas, vamos, otras civilizaciones que nos van a dar pues velocidad de recolección para un tipo específico de recursos y nos dan un 10%, pero yo tampoco la recomendaría por ese hecho. Así que básicamente comenzar con Francia y después cuando lleguéis al ayuntamiento 10 en la granja, cambiaros a España, ¿vale? Y ahora bien, ¿qué edificios debemos priorizar en una cuenta granja? Pues bien, en primer lugar, ir subiendo el ayuntamiento y todos los requisitos que os vaya pidiendo para poder seguir avanzando. En el ayuntamiento hay varios niveles en los que son sobre todo muy útiles. Y es al nivel 10 por el cambio de civilización, ¿vale? Luego, en el nivel 17 nos va a dar una marcha más, que al tener pues ya 4 marchas se va a notar muchísimo, ya que vamos a estar pudiendo mandar cada vez que vamos pues 1 millón o 1 millón y pico extra, que a la larga se va notando mucho. Y también el otro nivel que es súper importante es el 22, ya que aquí desbloqueamos la quinta marcha y nos va a ser muy útil para realmente tener pues la máxima eficiencia posible a la hora de mandar a recolectar. También, ya sí que sí, os recomendaría 100% intentar llegar con las granjas pues al nivel 25, ¿vale? Ya que pues ahí vamos a desbloquear el nivel 25 en todos los edificios. Y uno de los que os recomendaría 100% centraros serían los centros de producción de todos los tipos de recursos y esto sería súper importante llevarlos al nivel 25, ya que si les llevamos al nivel 25 el cambio que hace desde el 24 al 25 es súper importante, ya que nos está dando el doble de capacidad y el doble de producción. La capacidad es muy útil si no entras muy a menudo, ya que te hace que puedas entrar cada menos tiempo a las granjas, ya que vas a almacenar más cantidad de recursos, pero también vas a producir el doble de recursos por hora si las llevas al nivel 25. Con lo cual, hemos dicho que intentemos llegar con el ayuntamiento al nivel 25 y después con los centros de producción de todos los tipos de recursos al nivel 25. Y ahora ven, aquí voy a hacer una pequeña puntualización, ¿vale? Últimamente se ha estado hablando de que todas las cuentas activas de un reino van a contar para el emparejamiento del KVK. Y esto se suele decir que son todas las cuentas que llegan a ayuntamiento nivel 25. Aún así, yo recomiendo que sigáis llevando la cuenta granja nivel 25, ya que los centros de producción te van a dar muchísimos más recursos. Si las quieres llevar al KVK y ayudar a tu reino, va a ser también súper importante. Además que allí vais a poder recolectar nodos pues con mayor capacidad de, de recursos, con lo cual pues, va a ser también pues, muy importante si no entras muy a menudo. Y yo recomendaría eso, que las sigáis llevando al ayuntamiento al nivel 25. Sí que si tu reino no es pues muy activo, digamos, estás en una semilla baja, pues igual sí que te puede compensar para no pues perjudicar al reino, porque realmente no le estás perjudicando, ya que todos los recursos te les estás aportando para poder luchar más y aportar más con tu cuenta principal. Pero eso, si es, hay pocas cuentas activas y demás, pues dejarlas en el nivel 24 puede ser algo a tener en cuenta, pero yo 100% recomendaría que lleguéis hasta el nivel 25 de ayuntamiento. Otro pues edificio que debemos priorizar sería pues la academia, ¿vale? La academia llevarla al nivel 25, ya que pues la velocidad de investigación se va aumentando también muchísimo y nos va a pues, hacer que podamos hacer las investigaciones pues cada una de ellas en el mayor tiempo y utilizando pues menos tiempo para investigarlas. En las granjas sí o sí centraros en la tecnología económica y hay pues varios que podemos centrarnos primero en subir. En primer lugar sería pues mampostería, ya que nos da pues velocidad de construcción, que para que vayáis llevando pues todos los edificios que se estoy nombrando a nivel 25 pues va a ser súper útil y luego pues todos los que nos ofrecen velocidad de recolección, la hoz, el hacha,
Estos son pues para diferentes tipos de recursos. Aquí pues carretilla que serían para piedra y excavar el depósito que sería para oro, ¿vale? Luego aquí también esta escritura nos empieza a dar pues un beneficio de investigación y pues rueda que nos da carga, ¿vale? Estas son pues casi he dicho todas, pero para el principio tardan muy poco tiempo, son súper útiles y nos va a hacer que pues ya desde muy pequeñitas las granjas nos vayan produciendo gran cantidad de recursos. Después, aquí tenemos pues las mismas, que sería pues ingeniería, que ya nos va a dar más bonos de construcción. También tendríamos matemática, que nos da más bonos de investigación. Y tendríamos la maquinaria. Esta sí o sí la tenéis que intentar llevar en todas las granjas al máximo posible de nivel, ya que os va a dar recolección para todos los tipos de recursos y da hasta un 25%. Las granjas me parece que se queda al nivel 9, ya que pues no recomendaría para nada que investiguéis hasta las T5, porque si no pues va a crecer muchísimo el poder de las granjas y va a empezar a ser algo que pues no va a ser muy sostenible, la verdad. Y bueno, aquí ya os volvería a recomendar pues investigar velocidad de recolección de comida, de madera, de piedra y de oro, ¿vale? Esas van a ser súper útiles. Ya aquí pues también está carruaje, pero en estos niveles va a ser menos útil que como es por ejemplo al principio la otra cuando estamos empezando, ¿vale? Y esas van a ser básicamente las investigaciones en las que centrarse, que principalmente consiste en desarrollar la tecnología económica. También podríamos en la de guerra centrarnos en desbloquear lo que serían las T3 y las T4, ¿vale? Las T4 van a ser súper importantes si habéis decidido crear ese tipo de cuenta granja que va a ser pues muy útil para ayudar a tu reino en el KVK, ya que podemos ayudar a reforzar tanto las congregaciones como los edificios con T4, ¿vale? Y os va a doler menos que, por ejemplo, perder tropas en la principal. Y si pues tenéis todo el rato todos los edificios de producción de tropas activos, pues con T4 en las cuentas granjas va a ser súper útil en el KVK. También otro edificio que puede ser bastante útil, aunque es un poco más ya cuando vas a pasarte los recursos, sería el puesto de venta, ¿vale? Y este es súper importante para reducir los impuestos, ya que al principio este puesto solo pues, tenemos unos impuestos de un 35%, ya que eso sería pues muy alto. Y si lo vamos mejorando, pues ya al nivel 25 este se reduce a un 8% y se transportan más rápido, ¿vale? Esto es súper importante, ya que cuando empiezas a tener varias cuentas granja y te quieres pasar mucha cantidad de recursos que te disminuyen, ese índice de impuestos va a ser súper útil, ya que por ejemplo a mí solo en impuestos me están cobrando 2 billones de recursos, con lo cual yo os recomendaría 100% que intentéis llevarlo al nivel 25. También el puesto de venta, además vais a tardar menos en pasaros los recursos, tanto por la velocidad de marcha como por la capacidad de transportación, ya que aumenta hasta 5 millones, y eso va a ser muy útil, ¿vale? También hay otro edificio que podría ser útil, que podría llegar a ser el centro de la alianza, ya que pues podría hacer que tengamos más veces que nos pueden ayudar, ¿vale? Es decir, podemos recibir más ayudas de nuestros aliados dentro de la misma alianza y pues eso va a hacer que se reduzca el tiempo que estamos esperando pues cada vez más, ¿vale? Ya que si recibimos pues las 30 ayudas o 28 ayudas si lo dejáis al 24, pues se va a notar mucho más que si por ejemplo pues le dejáis yo que sé al nivel 10 y tenéis 14, ¿vale? Ya que pues podéis ver que es por ejemplo el doble de ayudas. Y eso al final pues se va a notar mucho. Cada ayuda pues em, nos va a ir reduciendo una cierta reducción en lo que son cada investigación, cada edificio, nos van a ir reduciendo un cierto porcentaje, ¿vale? No lo podemos ver ahora porque no tengo nada puesto, pero por ejemplo, pues, si pongo por aquí a curar, ¿vale? Nos van a ir reduciendo el porcentaje que nos pueden ir ayudando, ¿vale? Y se reduce un 1% si ya pues pasáis de que esa ayuda que os van dando pues sea un minuto, o
Si no, si son más pequeñas las tecnologías y necesitan poco tiempo, os van a reducir un minuto. Que esto pues, puede hacer que vayáis investigando todas las tecnologías que son muy básicas, digamos, prácticamente al instante. Si en tu alianza principal, donde tienes la cuenta principal, son majos, te pueden dejar que tengas la cuenta principal a lo mejor 10-15 minutos, sobre todo cuando vais al KBK, que ya se ha formado la coalición, y mejoréis pues todos los edificios que no necesitan, pues normalmente son 45 minutos o 30 minutos, que pues lo vais a reducir pues mucho más rápido, les vais a estar construyendo muy rápido y puede ser súper útil si os dejan, si no, no insistáis, ¿vale? No insistáis, que os dejen pues mejorar los edificios pues muy fáciles. Y ahora vamos a pasar a una cuenta granja, porque aquí, pues por ejemplo esta de aquí, os voy a explicar qué marchas tener en la granja, es decir, comandantes, talentos, equipamientos y armamentos en una cuenta granja, ¿vale? Sí que, como habéis visto, esta cuenta granja pues, tiene bastante poder, no os lo recomiendo llegar hasta tantísimo poder, pero bueno, ya en unos 30-35 millones de poder es prácticamente el poder con el que estaríais a gusto en una cuenta granja, ¿vale? Y ahora bien, ¿qué marchas tener? Yo lo que hice fue centrarme, pues primero ya en Juana de Arco, ya que es pues, la que nos dan al principio, y después yo utilizo para mandar al hoyo Sharka, ¿vale? Sharka nos da también mucha velocidad de recolección y nos da carga, ¿vale? Yo elegí este comandante, también nos da lo que sería bono de capacidad de tropas, ¿vale? Yo elegí este comandante ya que al principio, cuando estás mandando y apenas tu ayuntamiento es muy bajito, no vais a poder mandar muchas tropas y pues bueno, tener pues una carga extra y una capacidad de tropas extra, pues va a ayudar a que podáis mandar mayor cantidad al hoyo y que pues como consecuencia podáis conseguir mayor cantidad de recursos. También, tanto como Juana como Sharka tienen velocidad de recursos que afecta a todos los tipos de recursos, con lo cual si en tu alianza rotan el hoyo o el centro de recursos de la alianza, pues vais a tener velocidad en todos y vais a conseguir gran cantidad de recursos en todos los tipos, ¿vale? Por ello, yo la marcha que suelo mandar al hoyo, pues por ejemplo aquí es de hoyo, este hoyo es de oro, pues yo la que suelo mandar, la tengo aquí guardadita, es Juana de Arco con Sharka, ¿vale? Y nosotros en la alianza tenemos puesto que máximo se manden 75, una vez que las granjas ya han crecido y demás, entre 50 y 75.000, es básicamente el punto que no te hace falta mandar más, ya que si hay bastante gente, pues van a ir, las marchas no se van a llenar por completo. Si tu alianza es menos, tiene menos gente, es menos activa y demás, seguramente no tendréis este límite, podréis mandar pues un poquito más, ¿vale? Y ahora bien, yo qué comandantes elegí, ¿vale? En primer lugar me centré pues básicamente en tener los épicos y los que serían también Constanza y este que es verde, ya que nos piden menos experiencia para subirlos y será más fácil pues subir sus talentos al nivel 37, ¿vale? En las granjas con tenerlos al nivel 37 para poder llegar hasta aquí es básico, así que pues podéis ir subiéndolos por orden, estos de por aquí, pero vamos, no es nada complicado llegarles al 37 y pues vais a tener recursos extra y un 25% cada vez que estéis mandando a recolectar, que eso se va a notar muchísimo, ¿vale? En equipamientos podéis ponerles de forma muy básica, que es ponerles pues el equipamiento azul, que sería básicamente poner pantalones, botas azules, también el casco azul y lo que sería pues la pechera azul. Y luego ya si podéis y si tenéis la capacidad, podéis ir cambiándoles a los rojos, a los épicos, ¿vale? Morados. En primer lugar, yo haría estos dos, que estos dos no se sobrepasan. Por ejemplo, vamos por aquí a una de estas. Estos dos no sobrepasan con lo que sería el set azul. Primero haríamos estos dos y después ya pues iríamos cambiando estas dos piezas más a lo que sería el set épico para que os vaya dando más recursos extra, ¿vale? Y esto es lo básico para los equipamientos. Si ahora nos vamos a los armamentos, que es la función nueva que han añadido, en primer lugar lo que os recomendaría es buscar pues la inscripción de cosecha en todas, ¿vale?
Sí, porque para mí es más útil que tener un 10% de velocidad de recursos. Yo recomendaría cosecha, ¿vale? Le cuesta un 2,5% de recursos extra. Y esto va a ser súper útil para cada vez que estáis mandando a recolectar, conseguir más recursos. Un 2% a lo mejor no puede parecer mucho, pero de todos los puntos va sumando. Si tenéis el ser épico, si luego tenéis cosecha, si mejoráis pues las habilidades de los comandantes, pues hasta el nivel que os dan algún recursos extra, sacáis la pericia y demás, pues vais a ir consiguiendo cada vez muchos recursos extra que se va a ir notando, pero muchísimo, y va a ser súper importante. Así que básicamente ir buscando cosechas, ¿vale? Si no tenéis cosechas, sí que sí, pues buscar la formación en línea que os da velocidad de un 10% en todos los recursos, en excepto gemas, pero bueno, en las granjas no os tenéis que preocupar mucho, ¿vale? Y bueno, esto es básicamente lo básico para hacerlo. También os recomiendo que estéis muy atentos a lo que sería el centro de recursos de la Alianza y que estéis lo mayor del tiempo posible allí. Si podéis ir a construir, pero básicamente súper atentos. En cuanto se abra y demás, ir al centro de recursos, ¿vale? Y ahora bien, ¿cómo podemos mandar pues, los recursos a la principal? Básicamente, una vez que se han construido esto, dando a ayudar, o si queremos ir y los buscamos en la alianza, por ejemplo, este mismo, le daríamos a ayudar y ya pues nos deja pues mandar los recursos. Si es que lo tienen activado, pues nos dejaría mandar los recursos a cualquier cuenta que estuviese en tu alianza, ¿vale? Y una recomendación, vamos a volver aquí a la cuenta principal para enseñároslo, es nunca saquéis las cuentas granjas con la principal, ¿vale? Ya que el impuesto, digamos, o la reducción de recursos que se van a perder por saquear una cuenta granja va a ser de un 30% de recursos. Y si queréis, pues, ¿dónde se ve esto? Es básicamente, ahora mismo, en cuanto entre os lo enseño, yo lo que he hecho ha sido explorar una cuenta granja, ¿vale? Y aquí, en el informe, os va, vamos a abrirlo, en cuanto se cargue, ¿vale? En el informe, uy, en el informe, lo que os va a hacer es poneros aquí, ¿vale? Por ejemplo, que se pierde el 30% de recursos al intentar saquearlo. Simplemente con atacar la cuenta granja ya estaríais perdiendo un 30% de recursos. Así que no os lo recomiendo para nada, ¿vale? Esta es una cuenta granja, pero bueno. Y ahora bien, ¿cuántas granjas os recomendaría tener, ¿vale? Principalmente y mínimo tener 100% una, ya que como he subido una guía, os recomendaría estar 100% recolectando gemas en la cuenta principal y tener una para que os ayude tanto a crecer en el nivel del ayuntamiento como para pues estaros suministrando recursos. Ahora bien, si queréis estar en una alianza competitiva, en un reino que pelee, que gane KBKs, que os aporte mayor actividad, yo os recomendaría tener como unas 4 cuentas granjas, ¿vale? Esto cambia un poco en función del tipo de semilla en el que te encuentres, pero mínimo 4 cuentas granjas. Si queréis subir ya a semilla A o incluso llegar a Imperium, 8 o 10 cuentas granjas. Yo principalmente tengo 12, ¿vale? Que son súper activas. Y vale, ahora se estarán preguntando, el límite es de dos, el límite es de 2 personajes, ¿vale? Pero se pueden tener todos los que quieras, yo pues aquí aparece que tengo 19, se pueden tener todos los que quieras en un mismo reino, ¿vale? Y esto es muy sencillo, creáis la cuenta granja en otro reino, la subís a ayuntamiento 16 y conseguís un pasaporte de migración, que si miráis en alianzas abiertas, normalmente el pasaporte de migración lo vais a encontrar, os va a pedir 600.000 créditos, que es lo más difícil de conseguir, pero luego, una vez hecho esto, la vais a poder migrar a al reino en el que tenéis la cuenta principal, siempre y cuando no estéis en, en KBK, ¿vale? La vais a poder migrar, ¿vale? Para migrarlas, pues bueno, os van a pedir, pues eso, que llegue al ayuntamiento nivel 16 y si no pasáis de los 10 millones de poder, un pasaporte, ¿vale? Que no os preocupéis por eso, al ayuntamiento 16 no vais a pasar los 10 millones de poder. Y ahora bien, una serie de trucos y consejos, ¿vale? La distribución en el mapa
de las cuentas granja, ¿vale? Yo pues tengo las cuentas distribuidas de 4 en 4, de manera que cada una de ellas me va a recolectar un tipo de recursos, ¿vale? Yo por aquí tengo pues las 4 cuentas, luego pondría aquí la cuenta principal en medio y me mandaría pues los recursos sin tener que estar moviéndome muchas veces, ¿vale? Yo las distribuyo de 4 en 4, por ejemplo, aquí tengo otras 4, dos aquí, y lo mismo, pondría la cuenta naranja pues en el medio y me podría mandar con todas las cuentas, ¿vale? Y luego hay otra gente pues que suele tenerlas todas juntas. Yo pues como ya tengo un número amplio de granjas, si no, no encuentro suficientes nodos, por eso las distribuyo de 4 en 4, ¿vale? Suficientes nodos de recursos de nivel 5 o de nivel 6, ¿vale? Y luego, también os la recomendaría que al subirla al nivel 25 la llevéis al KVK, ya que los nodos que aparecen allí pueden llegar hasta el nivel 9, con lo cual pues os van a dar mayor cantidad de recursos, ¿vale? Otro, otro tip que os voy a dar es donar siempre a la alianza, conseguir pues créditos aquí para estaros preparando pues por si hace falta migrar, pues ya que no vais a estar muy activos en la cuenta de granja, tener mayor cantidad de créditos, ¿vale? Intentar dar las ayudas a la alianza, y un consejo que os lo voy a dar yo personalmente es subir en la expedición, tratar de llegar al menos hasta el nivel 62 y hacer todos estos que tengáis posibles para ir consiguiendo cofres de Edelfelda. Y el nivel 62, os preguntaréis por qué, es para conseguir comprar todos los días aquí las 3 cabezas de Edelfelda que os dan, ¿vale? Ya que si estas las transformamos en créditos de la alianza, ¿vale? En créditos de la alianza, por aquí, cada una de ellas os va a dar, una de estas os va a dar 5.000 créditos, ¿vale? Con lo cual estaríamos hablando de que conseguiríamos 15.000 créditos en esculturas de Edelfelda todos los días, yendo. También otro punto es ir a construir a lo que sería la construcción lenta, si no lo hay en vuestra alianza o alianza granja, pedir que lo hagan, ya que es súper útil conseguir estos puntos extra de créditos para tener también suficientes créditos en la granja por si es necesario migrar, ¿vale? Y luego también, si tenéis tiempo, yo os recomendaría también en las cuentas granja gastar en los puntos de acción en fuertes o en bárbaros, ¿vale? Yo en las cuentas granjas lo que hago es hacer con 4 de ellas, hago 4 fuertes y mando ahí todas al pelotón y consigo pues la mayor cantidad de recursos posibles en 5 o 10 minutos, si no son muchas, 5 minutos, y tenéis pues todos los cofres posibles, ¿vale? Y bueno, esto ha sido todo. Lo siento si se ha alargado un poco el vídeo, pero quería explicar todos los puntos sin dejarme ninguno, o espero no haberlo hecho. Si lo he hecho, podéis dejarlo en comentarios para hacerlo y añadirlo en una futura guía, o pues discutirlo todos juntos, ¿vale? Lo siento si se ha alargado mucho. Bueno, y ahora una vez que habéis visto el vídeo, os voy a hacer un resumen muy breve de todos los puntos que son necesarios para desarrollar tu cuenta naranja. Lo siento si este vídeo se ha alargado un poco, os dejaré en la descripción pues el minuto exacto para poder ver cada punto, ¿vale? En primer lugar, qué es una cuenta granja y por qué crearla, los dos tipos de cuentas granja que existen, cómo crear una cuenta granja, qué civilización elegir, qué edificios priorizar, qué marchas elegir, tanto comandantes, talentos, equipamientos y armamentos, estar muy atento al hoyo de recursos, cómo mandar los recursos, no saquear las granjas, cuántas granjas tener y unos trucos y consejos personales basados en mi experiencia. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.